Bueno, en teoría estamos en directo. Y buenas a todos, aquí Willy Res comentando. Solo 11 minutos tarde, ha habido unos pequeños problemitas tecnológicos. Rogamos perdón. Vale, Asistentes. como siempre, vamos a intentar publicar que estamos en directo. Vale, aquí nos tenemos. Y el link te lo paso ahora mismo por el WhatsApp. Ahí lo tienes. Vale. Ok, vale. Copiar. Entonces, hemos llegado porque hemos venido. Vale. Hacemos así una capturita. Y vamos para adelante. ¿Tú qué, Henry? ¿Ya has hecho tus labores comunicativas o estás en ello? Estoy terminando de hacerlas. Me he hecho una foto medianamente random. Aquí un poquito de enlace. Gente, el que no entiende de tecnologías en este mundo está perdido. Eso es así. Literal. Hay que utilizarlas hasta para no tener que utilizarlas después. Hay que utilizarlas hasta para destruirlas. Hasta para destruirlas. Venga, Manu Chao se ha llevado el premio. Bueno, pues estamos. Ya que estamos, vamos a poner a cargar el móvil. Si vamos a quitar el dispositivo de lobotomización del medio, por favor. Yo solo espero que se escuche bien, porque la verdad es que no lo he comprobado. Se escucha bien, confiamos. Vale, pues bueno, la cosa es la siguiente. Estamos aquí con el señor Dr. Zenrir, un chavalico de 24 años de Córdoba, que, bueno, pues decidimos, bueno, te presentaste como ofreciéndote para que conociéramos tu proyecto y para conocer tu comunidad ahí en el pueblo pequeñito donde vives de Córdoba. Y me pareció una súper buena idea hacer un directo porque tienes ideas muy, muy buenas para esta sociedad y sobre todo porque eres un chico joven. Y si algo falta en lo que viene siendo la proactividad mundial por hacer de este lugar un lugar mejor o al menos un lugar donde Dios tenga compasión y al menos nos destruya y no nos deje en la esclavitud infinita ahí sufriendo, pues lo que falta son jóvenes. Entonces, pues sin duda dije, vamos a organizar una quedadita y vamos a hablar. Entonces, el título que estuvimos ahí deliberando y al final decidimos, después de varios consensos, fue Sociedad de Cristal del vicio a la acción. Entonces, antes de entrar un poco en materia, me gustaría que te presentases un poco y, bueno, que nos contases acerca de cómo una persona tan joven como tú ha desarrollado el valor o las ganas de mostrarse en público y decir, oye chicos, tenemos un problema, hay que hacer algo. Pues correcto, o Houston, we have a problem here y hay que abordarlo porque la verdad que se está desmadrando, ¿no? Yo creo que ni siquiera los dueños de las grandes compañías tecnológicas son conscientes de lo que va a ocurrir con todo el tema de la tecnología y el día de mañana y bueno, yo la verdad que me defino como una persona polímata, autodidacta, entonces pese a que tengo mis estudios institucionales, ¿no? Tengo mi grado en traducción y tengo otro grado también universitario en escritura y estilo por la Universidad de Valencia y el otro por la Universidad de Valladolid, pues a pesar de ello, se puede decir que he cursado varias carreras por mi cuenta y he vivido una vida, la verdad, que bastante sufrida, lo que me ha hecho también tener que reconstruir mi identidad desde cero totalmente, porque en el momento en el que mi identidad se está empezando a desarrollar, pues yo era muy adicto a los videojuegos por tema de familia disfuncional, ¿no? Y entonces yo, por mis capacidades, pues me veía abocado a jugar largas horas a los videojuegos y a un nivel pues muy bueno,
alto nivel. ¿Qué es lo que pasa? Que yo realmente mi intención con los videojuegos era sacar a mi madre de la pobreza, en mi mundo mental autista, por así decirlo, de ilusorio, es decir, yo quiero hacer algo por mi familia. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no había recursos suficientes, no había la forma de materializar todo eso y ya para raíz de eso, pues tuve que enfrentar también una depresión muy grande y eso, juntado con que tengo familiares que tienen distintas enfermedades mentales o distintos trastornos del neurodesarrollo, como se quiera llamar también, como autismo y TDAH, también enfermedades autoinmunes, celiaquía, Crohn, lupus, pues eso me llevó mucho a estudiar por mi cuenta fisiología y otros temitas de neurobiología, porque lo veía muy interesante, ¿no? El comprender cómo nuestro cerebro y cómo funcionamos, para también poder ser conscientes de si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por libertad propia o no, y para saber también qué es lo que podemos hacer para cambiar esa identidad disfuncional o esos patrones de la conducta que salen de forma reactiva y no como una respuesta racional a lo que realmente queremos hacer, ¿no? Y no simplemente ir reaccionando a todo como hace poco una María Rojas, que es una mujer que me gusta mucho escuchar, que trata mucho la neurociencia, pues hablaba con una niña, ¿no? Que estaba con el TikTok y estaban como esperando a una señora mayor a que terminara de dar el, el cambio en una caja, ¿no? De la compra y la niña como que estaba nerviosa, perdida, ¿sabes? Y le tuvo que explicar como todo el circuito de cómo funciona el TikTok en el cerebro, ¿sabes? Una fumada de vídeos, la chapa que le pegó también tuvo que ser guapa. Pero claro, el entender eso, el problema es que vivimos en una sociedad en la que no tenemos esos conocimientos y están ahí al acceso de todos, pero no están en la primera plana de lo que tenemos, ¿no? Sino que están en una plana trasera que hay que llegar hasta ahí. Y bueno, pues ya sabemos cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales también y depende también pues de cómo afrontamos nosotros la realidad, pues nos va a salir un contenido a otro y vamos a ser más capaces de cribar otros contenidos o no, porque al final nos especializamos en un tipo de consumo vorticial de fum, 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 scrolleando, y eso si no somos capaces de romper ese patrón y de ser críticos y buscar por nuestra cuenta las cosas importantes para nuestro desarrollo humano, más que formación profesional, pues vamos a estar siempre perdiendo cosas de mucho valor y sobre todo formas de autoconocernos, que es muy importante. Así que eso, el doctor es polímata, todavía no soy doctor, pero sí que quiero hacer un doctorado próximamente en psicopedagogía y en ello estamos. Aquí por eso también me he hecho el Twitch y estoy intentando recaudar fondos a ver si me ayuda un poquito la gente para ayudarme a financiar el máster en psicopedagogía y educación temprana y especial que hay por la Universidad de Valencia, que yo creo que es el que más me convence para seguir adelante con el proyecto que, como has dicho, pues estamos llevando a cabo yo y otro psicopedagogo que ya pues sí que tiene el máster, tiene las puertas un poco más abiertas, pero relacionado en todo con los niños, ¿no? Los niños son sagrados, entonces pues enseñar a los niños a ser conscientes de sí mismos a través de la interactuación con el medio, a través del aprendizaje desde el vacío, ¿no? Para que la curiosidad nazca de ellos y no sea implementado en ellos como se hace en las instituciones académicas tradicionales, básicamente. Eso Joder, un poco. muy interesante todo. Me quedo con lo de están al acceso de todos los conocimientos, ¿no? Acerca de cómo funciona la neurociencia humana, pero no son buscados por la sociedad. Luego entraremos en por qué no son buscados. Em, ¿qué has dicho más? A ver, espérate que me ordene yo aquí el temario oficial. Vale, no. Vale, aquí. Vale, es que has dicho muchas cosas. Me he descrito un poco en verdad la situación. Entonces, la situación era un poco lo que queríamos contar de primeras, ¿no? Yo creo que somos todos conscientes de cómo es la situación ya, porque todos los días está a la orden del día, ¿no? Tanto enfermedades mentales como cada vez más enfermedades metabólicas derivadas del vicio, ¿no? De cómo el vicio funciona en nosotros. Y es que al final tenemos que ser conscientes de que la élite ha estudiado completamente cómo funciona nuestro circuito de recompensa. O sea, han estado dándole doritos a los roedores y han estado dándoles cocaína y están dándole todo para saber cuál es la relación entre el núcleo accumbens, cuál es la relación con la amígdala y cómo funciona todo junto, con la toma de decisiones de la corteza prefrontal, corteza orbitofrontal y todos estos términos que solamente nos interesan a los frikis de la neurociencia, pero que son muy importantes para entender que ellos saben cómo funciona todo. Entonces, todo lo que han diseñado a medida para nosotros, sobre todo las drogas de contenido audiovisual, que son las que consumimos ahora, porque más en cantidad, porque no se ven como algo tampoco tan... O sea, se sabe que es malo, pero Dañino. está muy aceptado por la sociedad. Claro, y además está muy aceptado por la sociedad, igual que el azúcar, ¿no? Que es
que es parte de la sociedad, ¿no? Si no tienes redes sociales, pues es como que no estás expuesto al mundo, no te conoce, no te puedes dar a conocer, ¿no? Si no tienes redes sociales. Entonces, pues es ese doble filo de la espada de que las redes sociales son muy útiles para una persona, para crear un negocio, para emprender, pero al mismo tiempo pueden ser muy dañinas para una persona. Y nos encontramos al final en esa tesitura en la que las personas que nacen ahora son todas nativos digitales desde hace tiempo. Y claro, el concepto nativos digitales, alfabetización digital y todos estos rollos, ¿no?, de la docencia digital moderna, pues tenemos que acoplarlos en la sociedad y salvar la brecha digital que hay con también las personas mayores, porque las personas mayores y no tan mayores, mi padre no tiene ni idea de coger un ordenador y tiene 44 años, no son conscientes de cómo los niños utilizan Internet, de los peligros que hay en Internet en realidad, sino estafas, grooming, que es los típicos pederastas que están encubiertos detrás de cuentas que parecen de niños. Entonces, pues todas estas medidas de seguridad tecnológica son bastante importantes abordarlas, tanto la de seguridad tecnológica como la de sanidad tecnológica. Es decir, cómo yo utilizo la tecnología sin mermar tanto mi salud, ¿no? Cómo hago un uso responsable del móvil sin pegarme hasta las tantas con él y luego ser incapaz de dormir, por ejemplo. O sea, que hay mucha gente que está a las 11 de la noche con la pantalla aquí en la cara y entonces luego no se puede dormir. Claro, no puedes segregar melatonina si tienes el móvil a 1 metro de la cara todo el día, ¿sabes? Y por la noche. Total. Sí, entonces, todos los problemas esos que presentas, como la niña, que es una impaciente, ¿no? Cuando antiguamente, si alguien estaba pagando en la cola, pues tú lo que hacías era hablar con la cajera o mirarte lo que has comprado tú, o todo era mucho más pausado, que también hablaremos de eso, ¿no? De volver a una vida mucho más calmada y por qué eso nos conviene. Entonces, nos presentamos en el problema de estar totalmente distorsionados por la tecnología, por esa rapidez, por esa cantidad de información excesiva que estamos recibiendo. Y entonces, al final, lo que has definido en general es una sociedad caótica que se encamina hacia un caos mucho más profundo y que tenemos que ver hacia dónde nos va a llevar, ¿no? Lo que también has dicho, tú has nacido en una familia donde había problemas mentales, problemas físicos, pero es que no es solo tú. O sea, aquí el día de hoy diagnostican a tal, el día de mañana diagnostican a tal. Si tú te pones a mirar las personas muertas por enfermedades o que están sufriendo enfermedades son altísimas, depresiones altísimas, los suicidios creciendo, la militarización creciendo. Entonces, hay una serie de indicativos que ya nos están señalando hacia dónde vamos. Entonces, yo, como te dije el otro día, a mí me gustaría, porque nosotros nos podemos tirar 100 años poniendo todos los ejemplos y todos los parámetros y todos los patrones que hay en la realidad social que nos indican que estamos mal. Pero, ¿de dónde viene eso? O sea, ¿cuál es el origen de eso? Entonces, si quieres tú introducir el por qué crees que estamos en esta situación, que se manifiesta de tantas maneras. Ahí está, pues tiene una serie de factores, ¿no? Porque como bien dices, las enfermedades mentales al final son con cuadros patológicos que vienen de muchas raíces, ¿no? Tiene sus heridas emocionales, tiene también formas de cómo la mente está estructurada y cómo el ego piensa, pero aparte luego de eso tienes también tu propio cuerpo, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad en la que, yo qué sé, el 70% de las cosas que puedes encontrar en el supermercado no se pueden definir como comida, porque por una parte impiden que tú quemes grasa y por otra parte impiden que tus huesos crezcan porque inhiben ciertos factores de crecimiento de los huesos, impiden que los ligamentos incluso se puedan convertir en huesos. Entonces, estamos hablando de que aparte de eso tenemos estas enfermedades psicológicas, que en realidad psico es alma, ¿no? Psique es el alma en griego y no es la mente, lo que pasa es que al final ha pasado como mente y por eso se intentan abordar estos trastornos como si fueran de la mente, pero yo creo que somos una sociedad que está sufriendo mucho y aquí viene todo, yo creo, está sufriendo mucho las heridas culturales del nihilismo y del existencialismo, ¿no? Porque Dios ha muerto y claro, Dios es sinónimo de amor, entonces, pues claro, si Dios ha muerto, el amor ha muerto. Y lo estamos viendo, ¿no? Porque el Dios ahora es el capital, o sea, todo el mundo le reza al dinero y cada vez como que nadie cree en el amor, pero en verdad el amor se ha definido por los autores de la filosofía perenne durante toda la historia como un lugar que reside dentro de nosotros, ¿no? Y al final es un estado de conciencia desde el que podemos abordar la realidad.
¿Qué es lo que pasa? Pues que en la manera en la que se ha orquestado la sociedad, como sabemos, pues es un poco orwelliano, ¿no? Controlan cómo se produce todo, cómo nosotros llegamos a qué es la cantidad de cosas que nos llegan. Por ejemplo, en la novela de Orwell siempre había periodos en los que había muchísima escasez y se decía que era porque estaba en guerra con alguien. Y claro, todo eso estaba orquestado por los aparatos de propaganda del Gran Hermano, que ni siquiera tenía cara, o sea, le ponían una cara y ya está. Entonces, eso es extrapolable a nuestra realidad porque sí, te ponen un enemigo enfrente, ¿no? Te ponen un Emmanuel Goldstein, que es el enemigo que hay en 1984, en la novela, pero claro, ese lo van cambiando. Primero es Putin, luego es el antivacunas, luego es el conspiranoico solar y al final nunca es el Bill Gates ni es George Soros ni tampoco es pues toda esta gente que maneja pues todos los grandes medios, ¿no? Y creo que a raíz de aquí es de donde nos ha llegado toda la propaganda, todo lo que nos han bombardeado y está muy orquestado en los sitios de distintas maneras. Por ejemplo, si vemos ahora el malestar social en España, se ha derivado mucho últimamente debido al neofeminismo, pero sobre todo institucional, ¿no? El promovido por esos, por ejemplo, 20.000 millones de euros que se invirtieron en el Ministerio de Igualdad para llevar adelante la ley trans, la ley de solo sí es sí, favorecer los tratamientos de iatrogénicos de un decanoato de testosterona y mutilaciones genitales incluso a niños de 14 años y 12 en España, aboliendo esa necesidad de tener un diagnóstico de disforia de género, ¿no? Que cualquier niño pudiera decir, pues yo me siento mujer, vea, pues vamos a cortarte los huevos entonces y vamos a hacerte mujer, claro que sí, total, eres tú el que puede decidir, ¿no? En esta sociedad woke eres tú el que puede decidir, a menos que lo que decidas sea contar una verdad que no sea la que tiene que ir con la oficial. Entonces, pues el que no puedas decir la verdad a tu modo y que solamente se dé bola y se le dé premios a los que mantienen esta narrativa es lo que al final sigue manteniéndose que esto siga. Y claro, pues las personas al final buscan su supervivencia, ¿no? Y es más fácil ganarte un premio si sigues y pasas por el aro que si piensas de otra forma. Entonces, todo esto se retroalimenta de manera que al final esa narrativa sigue girando, sigue girando, sigue girando y pues los males aumentan exponencialmente porque siguen sin abordarse, solamente se tapan con ansia por dinero, básicamente, porque si no, dime tú para qué quieres un premio si no es para que te den dinero por él. Te van a dar reconocimiento social, pero ese reconocimiento social tú lo quieres para que te den más dinero, no tampoco para ayudar a otra persona. Así que falta un poco recuperar esos valores que había antes del nihilismo y antes de que todo simplemente fuera luchar en la jungla por ver quién es el más fuerte hasta ser un cadáver comido por los gusanos, que es básicamente lo que dicen Nietzsche y Schopenhauer, que son la gente que pilota esta escuela. Vale, sí, o sea, yo lo que tú expones es otra vez un montón de cosas que pasan en la sociedad y que definen em, el camino destructivo al que vamos, ¿no? Y cómo Ahí el ser está. humano se confunde con lo que no es. Entonces, pero Más para bien mí, como es más bien como el ser humano ha adoptado los fantasmas del pasado y se ha quedado con ellos, en vez de buscar herramientas para neutralizar esos fantasmas o más bien abrazarlos, ¿no? Porque el nihilismo y el existencialismo no son corrientes que tengan que tenerse como adalides de la personalidad o del cambio social, sino que son formas de ver la realidad como es cualquier corriente filosófica, ¿no? Entonces, lo que pasa es que nos hemos quedado con eso y no hemos abordado las herramientas que nos hacen falta para luego mejorar esa situación, ¿no? Porque no sabemos, yo creo que poca gente entiende cómo funciona la neurobiología de la meditación, porque es bueno meditar. Siempre te dicen, medita, que es muy bueno, pero ¿qué es meditar? Si la gente dice, deja la mente en blanco. Pero meditar no es dejar tampoco la mente en blanco. Aquí hay falta de herramientas realmente desde las grandes instituciones, desde todos los que manejan todo, para que tú puedas ser autónomo por tu cuenta. Así que lo que vamos a hacer a partir de este momento es contaros un poco también cómo funciona la meditación, pero también a través de los conceptos de Buda, que fue el primero que identificó cómo es la naturaleza humana. Fue el primero que se tiene documentado que dijo, luego ya fue Jesucristo, pero fue Buda el que dijo, vale, tenemos una naturaleza que es de la mente, tenemos una naturaleza que es del cuerpo y tenemos una naturaleza que es del alma o de lo que está más allá, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos conectar con el alma en una sociedad en la que esos valores de religión, esos valores espirituales, ¿no? Se han ido perdiendo o se han tildado de espirituales y claro, el tildar implica como que no es algo real, ¿no? Como que es algo que te están vendiendo, ¿no? Pero
te están vendiendo la moto, ¿no? Con Dios, con el más allá, con el amor, con toda esta, con el despertar de la conciencia, ¿no? Que ahora se puede ver como una moda, pero esto en realidad no es una moda, porque lo han hablado desde siempre. Es una cosa que no es ninguna moda. Entonces, ¿por qué una sociedad podría vivir mucho mejor si fuera consciente desde el amor? O sea, si supiera obrar desde el amor. Y cuando obrara, no estuviese pensando en lo que necesita para comer, lo que necesita para sobrevivir, sino lo que necesita para amar y ser amado. Yo creo que esas son las herramientas que tenemos que empezar a consumir y dejar de consumir tanto pues el vicio, ¿no? Lo que nos hace querer más y más y más, y como bien has dicho, pues todo se está acelerando. Al final, la información, la realidad es exponencial, y lo que empezó siendo el descubrimiento del fuego hace tantos años, ahora se ha convertido en la IA y todo lo que hay, en un salto tecnológico de 100 años, ¿no? Desde que se inventaría la tele, incluso menos. Entonces, es un salto exponencial tecnológico brutalísimo. No nos hemos adaptado socialmente a ello, así que vamos a ver cómo podemos adaptarnos individual y socialmente a ese cambio de la tecnología, que es lo que nos interesa para no quedarnos solamente con lo negativo de lo que ya sabemos, pero está bien conocer de dónde proviene, ¿no? Que proviene al final de la herencia del nihilismo, del existencialismo, del brutalismo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tras la bomba atómica, y cómo decir el ser humano que ha llegado a hacer, ha llegado a construir un arma con la que es capaz de cargarse el planeta. Oh, Dios mío, el ser humano está destruyendo el planeta, el calentamiento global, no sé qué. Eso ya lo sabemos todos, es la narrativa, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Vamos a comprobar, ¿no? Sí, o sea, yo realmente considero que todo este comportamiento caótico no viene de otro lado que del miedo, ¿vale? El miedo genera una confusión interna en la persona porque el miedo te desarraiga de ti mismo. Es una emoción natural del ser humano, pero si tú vives constantemente en el miedo, no puedes ver el amor, que es donde está el orden y donde está la seguridad. Entonces, ellos, está claro que como conocen perfectamente la neurociencia del humano, saben que si el humano se mantiene en el miedo, se manifiesta dentro de él una energía totalmente confusa y eso hace que tenga una contradicción muy grande internamente. Es decir, yo siento que te quiero ayudar porque eres un ser humano y conozco tus sufrimientos, pero como tengo en la mente que tú eres un peligro, debo atacarte, debo protegerme. Entonces, tienes un montón de ejemplos así de las contradicciones que hacen que el humano se comporte haciendo todo eso. Entonces, el humano sabe que la tecnología o el scroll le impide dormir o le da ansiedad, le da tal, le da cual, pero no decide pararse, o sea, no llega el momento en el que dice, voy a pararme, voy a tomármelo en serio, me está afectando, ¿no? Porque, bueno, no ha llegado el momento de despertar la conciencia. Entonces, en esa incoherencia, o sea, se vive en la ilusión, o sea, se vive creyendo en un montón de cosas que no son como realmente funciona la realidad. Entonces, la meditación, que es una de las herramientas, para mí es lo primero que hay que hacer, porque la meditación te ayuda a destruir todas esas creencias que tú tienes construidas en ti y que estás intentando a través de tus acciones de que se manifiesten y sean reales, pero que no son reales y nunca lo será. O sea, la gente, por ejemplo, sin ir más allá, se piensa que se enferma porque viene un virus volando. Pero no se da cuenta que su miedo, o sea, hay un enemigo volador, él tiene mucho miedo. Entonces se enferma. Pero no se da cuenta que la causa es ese miedo. Entonces, como el bicho volador no se ve, pero te están diciendo que está, tú dices, no, no, es la causa. Lo que pasa es que no la puedo ver. En cambio, el miedo, que sí lo puedes comprobar, que lo estás sintiendo, no, eso no es la causa. La causa es una cosa que no veo. Y la consecuencia es que te enfermas. Claro, enfermarte te enfermas. Dices, es que me he enfermado. Sí, pero la causa tuya no es demostrable. Y el miedo que lo estás viviendo, no, eso es otra cosa. Eso no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, eh, si tú estás viendo que una persona o sea, si es un bicho volador, por ejemplo, o sea, te estoy poniendo la típica contradicción, ¿vale? Porque aparte se basa en algo que es físico, ¿no? El virus se supone que es físico. Si tú estás viendo que hay gente que sí y que hay gente que no, ese virus no actúa igual sobre todo el mundo. Entonces,
no puede ser la causa. Porque a que la causa de que tus pulmones funcionen para todos es el oxígeno. A que la causa de que estés pegado a la tierra para todos es la misma. A que la causa de que tu brazo se levante para todos es la misma. O sea, las leyes de la naturaleza operan para todos igual. Entonces, la enfermedad tiene que operar para todos igual. Por lo tanto, ¿puede estar el virus, un código genético por ahí? Sí, puede estar, pero no es la causa. Entonces, la meditación, como yo la veo, luego ahora tú dices cómo ves tú la meditación, para mí la meditación es, no hace falta que te sientes a respirar y a dejar la mente en blanco. Para mí la meditación es prestar atención, o sea, es estar aquí y ahora, analizando lo que ocurre, analizando tu emoción, tu pensamiento, tu acción y el entorno y qué se manifiesta. Y a partir de esa atención plena en el presente, tú puedes ver la verdad. O sea, tú puedes ver cómo funciona la realidad y puedes ver cómo no funciona. Entonces puedes hacer un análisis de qué pensamientos tuyos son reales y qué pensamientos tuyos te mantienen en la ficción. Y para mí es súper importante para entonces tú conscientemente decidir cuáles van a ser tus acciones. Y con las acciones de cada uno de nosotros, 1 más 2 más 3 más billones, se crea la sociedad. Correcto. Bueno, la verdad que lo has dicho muy bien. Y el miedo, como bien dices, es de lo más destructivo que puedes sentir. El miedo es necesario, no es algo malo, porque si no hay miedo tampoco puede haber un cambio. Tú si no sientes miedo, pues si no tienes miedo del león cuando viene hacia ti, pues igual te despedaza y ya está. De hecho, hay una enfermedad en la que las amígdalas del cerebro no funcionan. Y en esa enfermedad la gente no tiene miedo social, puede estar delante de una serpiente y si no sabe lo que es la serpiente, pues la va a coger y va a jugar con ella como si fuera un juguete, porque no entiende el miedo, no lo percibe, no puede sentirlo. Entonces, por lo general, como has dicho, la mayoría de las personas pues tenemos todos los mismos patrones de percepción de la realidad, ¿no? Por ejemplo, un daltónico no puede ver los colores igual que un no daltónico. Pero a lo que queremos llegar es que el miedo es algo que también viene muy ligado a la capacidad que nosotros tenemos, como bien dice, de prestar atención, ¿no? Porque los miedos actuales, muchos son miedos, como bien ha dicho, en el caso del virus famoso, O que cualquiera de ellos. O sea, al final es... sí, de cualquiera, pero yo sobre todo hablo del virus famoso porque ha habido maniobras de psicosis de masa, ¿no? Guerra psicológica detrás y ha sido muy mediatizado, ha habido muchas medidas para promover ese miedo, ¿no? Y medidas totalmente pues, absurdas como los aplausos a las 8 de la tarde. Algo que puedo decir orgulloso que nunca he hecho, la verdad, porque me parecía No una yo. chorrada. Pero bueno, el miedo se corresponde con uno de los estados más bajos de frecuencia, ¿no? Cuando hablamos de la frecuencia cuando hablamos de frecuencia general de vibración, de energía, ¿no? Que son los tres principios básicos de la física cuántica, energía, frecuencia y vibración, el miedo vibra a una menor hace que nuestras células vibren a una menor intensidad. Eso se traduce en que vamos a ser más proclives a estar enfermos, simplemente por el mero hecho de que hay menos vibración. Cuando no hay vibración, estamos muertos. Cuando hay mucha vibración es cuando estamos muy vivos. ¿Qué pasa? Que el estado de vibración que tú tienes lo puedes cambiar a través de dónde estás, de con quién te juntas, de cómo respiras. Entonces, yo creo que es muy importante que entendamos que debe haber un salto cuántico, como se le llama en ese sentido, que el salto cuántico se refiere a saltar de un estado de conciencia a otro, de pasar de miedo, suele pasar del miedo al odio, del odio al orgullo, del orgullo al coraje, del coraje a la afinidad con el resto y de la afinidad con el resto a la autorrealización. Esa es la pirámide de Richard Barrett, que al mismo tiempo está igualada a la pirámide de Maslow, que es la que utilizan las élites para gestionar la sociedad, ¿no? Que está bajo la supervivencia, la comida, la seguridad, si puedo salir a la calle sin que me peguen una paliza, la afinidad, si puedo tener un grupo cercano a mi alrededor, la siguiente, si puedo ser capaz de autorrealizarme en la sociedad. Y la última, si me siento un ser humano pleno, ¿no? Y feliz, que sería la cúspide del bienestar. ¿Qué es lo que pasa? Pues, como bien has dicho con la meditación, tu definición de meditación es la que yo tenía antes de comenzar mis prácticas con mi maestro.
Y a raíz de ello, pues estuve investigando, ¿no? Y hay dos tipos de forma de meditar, ¿no? El Mindful Stress Based Reduction, o sea, la reducción de estrés basada en mindfulness, es lo que tú has descrito también, que es el aquí y ahora, el estar presente y consciente de lo que estás haciendo. Y la meditación lo podemos hablar como una forma de estar haciendo frente a una adversidad interior, que en este caso es el control de nuestras acciones. Porque claro, cuando tú estás meditando, lo que la mayoría hay que hacer es controlar su mente para que se calle. Error, error, totalmente. ¿Cómo vas a hacer que el agua del río deje de estar turbia si solamente le pegas palazos? No puedes, por muy buena que sea tu intención, no puedes. Tienes que calmarte, quedarte esperando y después de un tiempo, igual, si cambian las circunstancias del río, tú vas a poder ver cómo es el fondo del agua. Pero claro, para eso tienes que hacer frente antes a la adversidad de que tú estás ahí, te produce aversión los pensamientos que están en tu mente. ¿Por qué? Porque no son los que te gustaría ver, porque no estás llegando al resultado que tú quieres. Y como bien hemos dicho antes, pues como vivimos en una cultura de la inmediatez, queremos que, vale, me pongo a meditar, cierro los ojos y ya tengo la mente en blanco. A ver, hay que ser Aleluya. realistas. Hay que ser realistas. O sea, ni siquiera los yogis más expertos pueden coger y hacerlo de primeras. Bueno, los más expertos tardan muy poco, pero es que viven en un estado de satori constante, están en un estado de trascendencia, de desvelación de la mente que es constante. Entonces no cuentan. Una persona que ha meditado 30.000 horas a lo largo de su vida no lo puedes comparar con una persona que ha meditado 100, 200 o 10 horas, básicamente. Así que estas herramientas de la meditación son muy útiles, pero para ello antes, si somos personas que tenemos mucha aversión a los estímulos que son desagradables, ¿no? Porque la amígdala, que hemos hablado antes de ella, funciona por refuerzo positivo o refuerzo negativo. ¿Qué es lo que pasa? Tú entras a meditar, no consigo concentrarme, refuerzo negativo, ya no quiero hacer meditación. Me voy al móvil. Vaya, se me ha pasado el tiempo volando y estoy a gustísimo. He hablado con 4 personas y encima me han dado 20 likes. Refuerzo positivo. ¿Qué va a hacer? Que tú quieras ir a eso antes que a meditar. Por otra parte, en el tema de mindfulness, ¿qué es lo que sucede? Es una forma mucho más buena para acceder a un estado en el que puedas empezar a cambiar cómo está funcionando tu patrón de cognición de la realidad y tu ego, porque no te requiere ese esfuerzo de enfrentarte a algo aversivo, sino de simplemente estar inmerso en el presente. Puedes ir descalzo al césped y dices, cierro los ojos y aprieto los dedos de los pies. Y mientras aprietas en los dedos de los pies, no estás pensando, porque estás sintiendo los dedos de los pies. Y se suele empezar mucho con los pies porque es donde más terminaciones nerviosas tenemos, aparte de los ojos, que es una parte del sistema nervioso central que sale fuera, y aparte de nuestros órganos sexuales, ¿no? Que están plagados de nervios y por eso pues, nos pueden producir tanto placer y por eso también lo utilizan pues, a través de la pornografía y de la nueva cultura de hookup, de follate a quien quieras entrando en Tinder o lo que quieras, pues para satisfacer esa necesidad básica, ¿no? Tan dopaminérgica que tenemos, que es reproducirnos y también que es una vía de entrada directa al mindfulness, ¿no? Porque es una presencia total del aquí y ahora, el olor de tu pareja cuando estás teniendo sexo, el sentir las caricias, el sentir todo el cuerpo, ¿no? Eso es puro presente. Pero incluso hasta eso ya cada vez le cuesta más al ser humano, ¿no? Porque tiene... crecemos como viendo el porno como el canon de lo que tenemos que hacer y luego cuando estás teniendo eso y dices, le estará gustando, lo estaré haciendo bien, oleré mal, era como oleré mal, imagínate a los primeros humanos si le hubieran importado el olor de su pareja, pues estaríamos todos muertos, la verdad, porque tendrían que oler a no haberse duchado en la vida ni con HS ni con nada, entonces pues es un poco tontería. Así que herramientas para meditar lo vamos a ver un poco más adelante, pero sí que quiero que hablemos un poco más del tema de mindfulness, ¿no? Porque tú, cuando quieres estar en el aquí y en el ahora, ¿cuáles son las técnicas que tú utilizas? Vamos a hablar un poco de las técnicas que utilizamos cada uno. Las que más nos gustan, ¿no? La que instintivamente Sí. nos hace decir, voy a estar presente con esto. Bueno, la diferencia que has dicho entre las dos, em, realmente no la veo, en el sentido de que tú dices que una es, o sea, el mindfulness no hace que tú presentes aversión hacia esos pensamientos, ¿no? O esos programas que tú tienes propios que no te gustan. Pero para mí no es así, porque si tú estás aquí y ahora,
y obviamente no estamos entrenados para tener la mente en blanco, es imposible evitar que el bucle automático que opera en ti se siga manifestando. Sí que con la ayuda de a lo mejor voy a concentrarme en este tacto, voy a concentrarme en este sonido, pero dada que la gran mayoría de nosotros, como estamos en la velocidad, en el scrolling, en ahora quedo con este, ahora quedo con el otro, ahora tal, ahora Tal. cual, ahora tengo 100 parejas, ahora tengo 100 amigos, ahora tengo que leerme 100 Ahora voy a libros. currar, ahora llamo a mi madre, ahora hago la comida, ahora o he visto este vídeo, tengo que hacer esta receta. Ideas, Claro, ideas, ideas, ideas. esta serie, la otra serie, no sé qué. O sea, es llenarte el tiempo constantemente para, de alguna manera, evitar efectivamente, o sea, y siempre te rellenas el tiempo con algo que te vaya a dar satisfacción, digamos. A priori, ¿eh? Ahí Luego, una está. vez te desarrollas como ser humano, te das cuenta que hay cosas que merece la pena un pequeño o un gran sufrimiento ahora por una mejora futura, ¿no? Es decir, si yo ahora, Ahí por está. ejemplo, tengo que romper mis patrones mentales, imagínate que yo realmente le tengo mucho miedo al virus volador, pero en el fondo he hecho una reflexión y me he dado cuenta de que eso cogea por todas partes. Pero está tan integrado en mí el pensamiento que a mí me requiere un esfuerzo constante de desprogramar ese pensamiento. Y no es esquivarlo, Ahí está. es vivirlo, sentir ese miedo y decir, es falso. Es falso. Salgo a la calle, saludo, doy un beso y hacer todo ese esfuerzo y todas esas acciones que te dan miedo en realidad, para luego poder ir Exactamente. comprobando que no es. Entonces, si yo no estoy dispuesto a pasar ese periodo duro, o por ejemplo, yo, vale, no me cuadra la teoría, pero quiero confirmarla. Bueno, pues descárgate todos los estudios habidos y por haber de virus, de la historia de los virus, de los postulados de Koch, de tal, ponte a leerlos, ponte a entenderlos. Eso es un sufrimiento que alucinas, porque es lo que tú has dicho, lo primero que Literal. vas a hacer es abrir el documento científico y no enterarte de una mierda. Y entonces, ¿qué vas a sentir? Sufrimiento, no quiero seguir leyendo esto. Pues no, te quedas ahí porque tú quieres buscar una verdad. ¿Por qué? Por un beneficio futuro. O sea, es un sufrimiento actual que te dará un beneficio futuro, que es que nunca más te vas a creer la mentira que te han contado, porque es que si no, cada dos por tres vas a tener miedo. Y por lo tanto, cada dos por tres vas a estar enfermo, porque vas a Ahí estar está. vibrando bajo. Entonces, es un sufrimiento que te conviene hacer ahora. Entonces, volviendo a lo de el mindfulness y la otra tipo de meditación que has hecho, que has dicho, Mm. para mí no existe diferencia, porque o sea, es imposible para mí desvincular el plano espiritual del plano emocional del plano físico. O sea, para mí no existe un lugar donde está el plano espiritual, un lugar donde está el plano físico. O sea, nosotros somos espíritu, alma, emoción y cuerpo físico todo el rato. Tú puedes Correcto. jugar con ellos, ¿no? Entonces, si llevas mucha práctica, puede ser que tengas una capacidad de concentración muy elevada que haga que tú digas, me voy a concentrar en el tacto de los pies y te concentras en el tacto de los pies y no hay pensamiento que se meta ahí. Pero, o sea, yo realmente, por ejemplo, me preocupa algo y digo, sé que esa preocupación es falsa, ¿vale? Se basa en una creencia que yo tengo por patrón familiar, por patrón social, yo qué sé, me preocupa no conseguir sentirme realizado en mi curro. ¿Por qué? Porque he visto que mi familia nadie se ha sentido realizado en su curro, he visto que a mi alrededor nadie se ha sentido realizado. Conclusión, lo más probable es que yo no me vaya a realizar. Entonces, ese pensamiento es recurrente, ¿no? Recurrente, recurrente. Tú tienes que estar ahí. O sea, no se va tan fácil. Por mucho que yo diga, voy a ponerme en contacto con los pies. Vale, sí, me pongo en contacto con los pies, pero Claro. él vuelve otra vez, vuelve otra vez. Entonces, a raíz de ir practicando la concentración en el presente, que para mí eso es lo que te digo, la meditación, yo voy a Eso es poder... el samadhi. Eso es el samadhi en términos budistas, ¿no? De Buda. Es eso. El samadhi es la concentración de la mente, que junto con el sila, que es la moralidad, ¿no? Y el paña, que es la sabiduría, es lo que va a conformar que tú seas capaz de llegar a tu verdad. Correcto. Tienes que saber concentrarte en tu propia mente. Lo que pasa, que como bien has En dicho, mi para mente, mí en mi es cuerpo y muy en mi simple. emoción, o sea, es en todo, ¿eh? No es solo en mi Exacto, mente. pero Exacto, pero la concentración en tu mente es uno de los eslabones. Si no está cumplido ese eslabón, los otros dos se caen. Son como un trípode.
Son como un Ajá. trípode, la moralidad, la concentración de la mente y la sabiduría. Si tú, por ejemplo, te han contado todo de oídas, pero nunca lo has experimentado, a ti te va a faltar en el trípode de la sabiduría un poquito más para llegar al suelo. Y claro, tú puedes concentrarte mucho en lo que haces y puedes ser muy buena persona, pero si te falta esa sabiduría experimental de lo que has hecho, para llegar a conocer del todo tu verdad, te va a flaquear algo ahí. Claro, lo que tú estás diciendo es muy interesante porque sí, en efecto, esa diferencia que hay en la meditación, que como tú has dicho, realmente no es tan tangible y para mí la meditación, en términos estrictos, es la alteración de la oscilación de los fonones, según como me lo explicó mi maestro, la alteración de la oscilación de los fonones a través de la respiración. Por eso la técnica que yo aprendí, la primera fue meditación de respiración plasmática, que se utiliza para alterar la estructura molecular del plasma sanguíneo, que es bastante más complicado y me llevaría pues por lo menos media hora explicarlo. Entonces, por eso he querido dar esa definición alternativa de meditación, que es como más diferente al mindfulness. Pero, como bien has dicho, tú puedes conectar mucho con los pies, pero luego vas a volver a repetir tu patrón de creencias cuando vuelvas a tu mente. ¿Qué es lo que pasa? En el chamanismo hay una técnica básica, la verdad, que es el acecho al ego. Y el acecho al ego es, como bien has explicado tú, cuando tú tienes un pensamiento, cuando te das cuenta de una creencia, el analizar esa creencia y el intentar reflexionar sobre dónde viene, por qué viene y si quiero que esa creencia esté dentro de mí. Y ahí ya entramos a libros como El aprendiz de brujo y otras disciplinas de la psicología como es la programación neurolingüística, que te ayuda a replantearte tus creencias limitantes y convertirlas en creencias poderosas a través de, por ejemplo, anclas donde tú puedas meterte y decir, vale, en este momento hice esto muy bien, entonces cuando, por ejemplo, voy a dejar de fumar, vale, pues para dejar de fumar voy a acordarme de ese momento cuando era tan pequeño y jugué un partido de fútbol increíble y tenía los pulmones a tope y no había fumado todavía. Y me gustaría volver a sentirme así cuando juegue un partido de fútbol dentro de 2 años con mis amigos. Entonces voy a utilizar eso como ancla para cambiar mi personalidad y dejar de fumar. Pues ahí entramos, como te estaba diciendo, a temas más del análisis de la estructura de la mente, que si no conocéis a Paul Conti, podríamos estar una hora aquí hablando de Paul Conti porque es una máquina, pero os recomiendo buscar un psiquiatra de Stanford que tiene un podcast, una serie de podcasts con Andrew Huberman, donde analiza a fondo cómo funciona la personalidad del ser humano y cómo reestructurarla, identificarla con un esquema lógico que tú puedes ir paso por paso analizando la estructura de tu personaje, las funciones de tus mecanismos de defensa. Por ejemplo, si me defiendo ante esto a la defensiva, ¿no? ¿Por qué me sale ese de lanzarme a la defensiva? Sobre todo cuando tenemos ese ataque de ira hacia otra persona por una creencia que tiene o por algo que ha hecho hacia nosotros, incluso sin haberlo hecho sin querer, esa respuesta reactiva que tenemos, eso forma parte de nuestros mecanismos de defensa, ¿no? Pues eso forma parte del análisis de la identidad y, como bien he dicho, el acecho al ego es esa técnica que utilizaban los chamanes para darse cuenta de qué es lo que está viendo mi mente, pero qué es realmente lo que hay objetivo. O sea, esa persona que me está mirando porque quiere hacerme daño o soy yo el que cree que me está haciendo daño por lo que yo siento de a mi alrededor, porque en las noticias dicen que hay un montón de ataques de moros a personas con machetes y todo, y yo veo un moro de repente por aquí y digo, ese moro me va a rajar como no me vaya a otra acera, me voy corriendo, ¿sabes? Y al final así un poco cómo funciona el identificarlo. Y sí, la verdad que tienes toda la razón que eso para abordarlo pues es muy complejo, pero eso para abordarlo una persona solo tienes que currártelo mucho y darte cuenta de cosas de tu personalidad que muchas personas no están preparadas para hacerlo mediante el análisis racional de primeras, sino que quizás necesitan esa salir y entrar de la mente que tiene, por ejemplo, el mindfulness, ese me conecto con mis pies, ahora me conecto con mi respiración. Y luego vuelvo a mi mente y al haber alterado mi conciencia durante 1 o 5 minutos, ese vacío que hay dentro de la mente hace que broten nuevas formas de luego yo afrontar cómo son mis creencias normales en la mente llamada, yo se la llaman ego. Nosotros la llamamos ego a raíz de Freud, ¿no? Pero en el chamanismo lo llamaban el tonal, el chamanismo tolteca, lo llamaban el tonal. El inconsciente de Jung, por ejemplo, lo llamaban Nahual en el chamanismo. También Xinjiang lo llamaban los chinos a la mente. En la ciencia pura se llama red neuronal por defecto, que es una cosa que se rompe, por ejemplo, cuando ayunas durante más de 24 horas. En la red neuronal por defecto cambia.
Cuando consumes psicodélicos, también cambia. Cuando tienes privación del sueño, cambia. Por eso un día de privación del sueño te puede volver tan loco y te puede hacer desconectar tanto de tus propios centros. Entonces, todo este tipo de cuestiones son vitales para entender que hay muchos modos de reprogramarte, pero que hacerlo por tu cuenta requiere mucho tiempo. Por eso hay gente que nos hemos formado para poder hacer eso, ¿no? Porque al final nos hemos visto obligados a ellos. Como bien he dicho antes, yo he tenido que recrear toda mi identidad y no es nada fácil porque tienes que vislumbrar todos los mecanismos y más todavía las personas que venimos de familias disfuncionales, que somos muchas, hay grados y grados. Mi familia en este caso es muy, muy disfuncional. Entonces, cuanto más disfuncional sea tu personalidad, más todavía te va a costar luego recrearte. Pero estas herramientas pues sirven mucho. Y la verdad que los ejercicios más simples con los que se suele empezar, en verdad, es con la respiración, ¿no? Porque la respiración la tenemos muy infravalorada en Occidente y no ha sido siempre así, ¿no? El neuma, los griegos llamaban neuma al alma, el prana, que también lo llamaban en la cultura en sánscrito, ¿no? En sánscrito, que significa el idioma de los dioses, o sea, esa palabra significa el fucking idioma de los dioses. Entonces, todas las culturas han tenido palabras para referirse a la respiración como que es la puerta del alma. Y si nos damos cuenta, en nuestra sociedad no le echamos las cuentas que tendríamos que echar a la respiración. Entonces, si te parece, porque tema Vipassana podemos hablarlo, pero tampoco tiene mucho misterio, porque Vipassana, para decirlo así un poco por lo alto, es una técnica de escaneo corporal en la que tienes que analizar todas las sensaciones de forma objetiva. Ya está, es como si tú haces una meditación, te cierras así los ojos y lo que haces es ir por todas las partes de tu cuerpo. Y analizas dónde te duele, dónde no te duele. Notas todas las sensaciones y las dejas pasar. Y las dejas pasar. Y estás una hora así parado, que sientes que se te parte en la cadera, que sientes que se te está partiendo las rodillas del dolor que tienes, tú no te mueves, solamente lo dejas pasar, lo dejas pasar, lo dejas pasar. Y se ve cómo estos mecanismos ayudan a enfrentarte mucho más a la aversión y desarrollar algo que es cada vez más importante y que lo queríamos incluso poner de título, que esto era la resiliencia, ¿no? Este concepto que se habla mucho, pero que lo podemos abordar más en profundidad ahora, si quieres, con el tema de la respiración. Pero te voy a hacer una pregunta a ti personal. Cuando tú respiras a lo largo del día, ¿cuántas veces eres consciente de que estás respirando? Pues no muchas, o sea, yo sí que es verdad que he sufrido, o sea, sufrí una época de insomnio muy grande en el año pasado porque tuve una cantidad de trabajo en el cole muy grande y estaba muy estresada. Y entonces empecé a practicar mucho la respiración profunda por la noche. Y eso era, o sea, casi automático, ¿vale? O sea, era la respiración profunda, inflar desde abajo los pulmones, que se expanda la caja torácica y yo escuché que para activar el sistema parasimpático lo importante era la salida, que la salida tenía que ser lenta, ¿no? Y si tú te quieres activar, pues lo importante es que la entrada sea rápida. Entonces, yo como también soy una persona bastante activa y también tiendo a sobrecargar mi día, ¿vale? Y a sobrecargar mi mente. Y soy consciente de eso y es algo que intento, bueno, que trabajo, ¿no? Al día a día, quizá no tengo los resultados que me gustaría, ¿no? Pero sí que tiendo a sobreexplotar el día, por lo tanto voy con una respiración muy de pecho. Y sí que en algunos momentos, cuando ya el estrés se está empezando a notar y empiezo a notar esa incomodidad, digo, ¿por qué estoy incómoda? Porque no estoy aquí y ahora, porque tengo mi mente en antes y en después, en lo que me afectó de antes y en lo que tengo que pasar para después. Entonces me empiezo a sentir mal. Vuelve, quédate aquí, quédate aquí. Entonces, para volver, me ayudo de la respiración. Entonces, solo tocar un tema de lo de la resiliencia, que para mi gusto se utiliza a veces mal el término en el sentido de que hay que tener resiliencia con las cosas que no puedes cambiar. Es decir, si tú estás sufriendo una fase de reparación en tu cuerpo que tiene mucho dolor, está muy bien practicar la resiliencia. De hecho, es la única salida que tienes. O practica la Mm. resiliencia, te conectas con tu dolor, lo aceptas, entiendes que es un proceso de tu cuerpo, le dejas que pase y le intentas dar la vía con el menos drama posible, puede convertirse eso en un dolor crónico, si no.
pero no confundir la resiliencia de estar tolerando y estarnos adaptando eternamente al sufrimiento que nosotros mismos provocamos, porque ahí es cuando empieza la destrucción del ser humano. Es decir, si tu jefe te está poniendo las cadenas y te está diciendo, chúpame el pie cada vez que yo te diga, y tú dices, ay, tendré que aguantar que tengo una familia, y te autoengañas diciendo que tienes que tener resiliencia ante eso, tú te estás destruyendo a ti mismo. Eso no es Correcto. resiliencia. Eso no Entonces, es resiliencia. la resiliencia es totalmente necesaria con los sufrimientos que se presentan en la vida y tú no puedes, o sea, tú en ese momento no puedes cambiar. Pero cuando una vez tú eres consciente o sea, de que tú eres el responsable de ese sufrimiento, ahí ya no hay resiliencia. O sea, ahí la única resiliencia que puede haber es la de asumir el sufrimiento, de darte cuenta que el problema eres tú. Porque es difícil asumir que el problema eres tú. Y es muy difícil decir, Requiere resiliencia asumir que el problema eres tú también, en no, requiere efecto. mucha resiliencia, en plan, me cago en la puta, o sea, yo me estaba haciendo daño a mí mismo 1000 años, ¿sabes? Y lo peor, tengo tanto miedo y me siento tan cobarde que no hay huevos a cambiarlo. A ver quién asume eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, quería hacer como la distinción entre la resiliencia, porque se habla mucho de resiliencia, resiliencia. Bueno, chico, a ver, o sea, chico, ti no, ¿eh? Me refiero Sí, sí, la sí, gente en sí, en general. genérico. ¿Qué vamos a, o sea, de qué sufrimiento estamos hablando? O sea, ante qué estamos asumiendo esa resiliencia? Exactamente. Y yo creo que es hacia un sufrimiento espiritual totalmente, ¿no? Porque me ha gustado mucho, como has dicho, lo del jefe, lo de lamer el suelo, o sea, lamerle la Mm. zapatilla, ¿no? Y aguantar, como que eso sea sinónimo de resiliencia. Pero eso lo veo yo más como sinónimo de resistencia, ¿no? Eso, tengo que resistir. Y es que, como bien has dicho, como no se analizan los términos correctamente, da a entender desde, por ejemplo, la autoayuda o cosas así, que la resistencia, el resistir, es lo mismo que ser resiliente, ¿no? Hay personas que les puedes preguntar y no van a saberte decir la diferencia. Pero en esa situación en la que tú has puesto, ser resistente implica lamer en la pelota, lamer en las pelotas a tu jefe, y ser resiliente implica poder decirles al jefe, decirle, no voy a hacer lo que me estás diciendo. Pero tener el coraje, ¿no? Porque muchas personas, si le tienen que decir eso a su jefe, el corazón se les va a poner. ¿Cómo le voy a decir yo eso a mi jefe? Como el mero hecho de pensar, el tener que decirle a tu jefe algo que está en contra de lo que él quiere oír, a mí, por Bueno, suerte lo no, que te hace pero sufrir es las consecuencias que eso a nivel real y físico pueden conllevar, porque es que puede llevar muchas consecuencias, eso es exactamente. verdad. Exactamente, puede conllevar que a ti te despidan de tu trabajo y que te tengas que buscar otro y que de mientras estés en un completo margen de incertidumbre en el que no sabes lo que te va a pasar. Pero es que, claro, ahí es a donde vamos, que nos hemos acostumbrado a movernos en las dos partes de abajo de la pirámide de Maslow, en la supervivencia y en la seguridad. Y como no, Totalmente. y como no llegamos a la afinidad, como no creemos que si dejamos ese trabajo vamos a encontrar uno mejor, porque hay personas buenas en el mundo, porque hay personas mejores que nuestro jefe actual que nos pueden tratar como seres dignos y honrados que somos, entonces creemos que se acaba ese trabajo, si lo dejo va a ser el fin del mundo y mi familia no va a tener nada para comer y yo me voy a quedar en la calle y un montón de situaciones que ni siquiera han ocurrido, pero están ahí porque no vemos, porque no se Creemos, ve creemos, otra vez, patrón mental inculcado que no has roto porque no te has parado a analizar. Ahí está. Eso, entonces la resiliencia sería el tú poder enfrentarte a las cosas que te dan miedo sin que ese miedo te sobrepase, porque ese miedo no es real. Para mí eso es la resiliencia. ¿Cómo se desarrolla? Pues bueno, entrenándolo. Básicamente. ¿Cómo? Yo qué sé, Arriesgando, los deportes, arriesgando, arriesgando. echando huevos, Justo es te que no iba a hay poner otra. ejemplo. Justo te iba a poner ejemplo de los deportes de riesgo. Los deportes de riesgo. La gente que hace deporte de riesgo, tú si le mides la actividad del cerebro, se ve que las conexiones que tiene entre la amígdala y la corteza prefrontal, o sea, entre cómo procesa los acontecimientos y cómo toma las decisiones, es mucho más fuerte, lo que implica que cuando toman una decisión la toman desde su seguridad, sintiéndose confiados de sí mismos, no sintiéndose tampoco soberbios, sino sintiéndose confiados de lo que van a hacer, ¿no? De lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo sin miedo. ¿Qué es lo que pasa con la tecnología y con los vicios? Todo lo contrario. Las conexiones entre la amígdala y la corteza prefrontal se debilitan. Y cuanto más se debilitan, pues menos resistente eres al miedo. Y esto es algo que es que ya ni siquiera es mental, es algo que es neurobiológico. Es que tú puedes coger las cabezas de dos personas distintas, medirlo y es real.
Entonces, cosas como la Es que la meditación, los mente crea deportes la de realidad al riesgo, final. eso es, luego la mente va a interpretar cómo eso está estructurado para que luego tú sientas de esa manera. Porque al final nuestra mente solo está proyectando lo que hay, lo que subyace. O sea, la metáfora del iceberg es eso, el iceberg, la punta que sobresale es de lo que somos conscientes y todo lo que hay debajo es los microorganismos de nuestro intestino, el estado en que se encuentra la barrera hematoencefálica, la forma en la que tus hormonas están expresando, tu nivel de vitamina D, tu nivel de testosterona, todo eso está influyendo y es una orquesta que está tocando en silencio. Y lo único que escuchamos es como si de toda una orquesta lo único que estuviésemos escuchando fuese al maestro de la orquesta dar con la batuta. Literal. Y no estamos escuchando todos los instrumentos que hay alrededor. Entonces, de cara a mejorar la resiliencia y de cara a poder enfrentarnos a todos estos miedos que llevamos condicionados con todo el tiempo de atrás, lo mejor es tanto abordarlo a través de los procesos de la mente, como dice Bea, de analizarte lo que tú estás haciendo, como de tú, al mismo tiempo, simultáneamente, fortalecerte con deportes de riesgo. La ducha de agua fría, por eso se ha puesto tan de moda, porque la ducha de agua fría te está obligando a exponerte a algo a lo que a ti no te gusta. A nadie, al cuerpo, a la mente, no le gusta sentir el frío punzante del agua fría en enero. ¿Sabes? No, no le gusta. Yo me he pegado 7 horas cogiendo aceitunas en invierno, me he vuelto a casa porque no tenía agua caliente y me he duchado con agua fría después de pegarme 7 horas bareando, que yo te digo que Cansa. miro la ducha y digo, prefiero meterme en la Laguna Negra en Soria en invierno a meterme ahora, ¿sabes? La verdad, después de currar. Pero Sí, eso es lo que te hace, lo que te vuelve fuerte. Es sí, lo que te sí. vuelve fuerte. Y considero que empezar por el cuerpo físico puede ser una muy buena opción, pero no hay que quedarse ahí. Y sobre todo, para mí lo más importante es que sí que el cuerpo físico, tú hacerte cosas en el cuerpo físico puede ayudar a modificar tu mente, pero, o sea, yo lo tengo claro y lo tengo comprobado. O sea, primero va la mente y luego va la manifestación en el mundo físico. Entonces, si tú has Sí. decidido exponerte al frío, claro que eso te va a hacer más resiliente a nivel mental, ¿no? Va a haber un feedback, pero primero has tenido que decidir, primero ha tenido que cambiar algo en tu pensamiento para tú decidir exponerte a un sufrimiento. Entonces, primero siempre va mental. O en tu conciencia, o en tu mente Al o en final tu es en tu conciencia. conciencia. Para mí la mente es la manera que Para ti, tiene la conciencia de para ti expresarse. es lo mismo mente que No, conciencia no, para no, no, ti. no, no, no es lo mismo. Por si acaso No, no es lo pregunto. mismo. Para hacer siempre la distinción semántica. La conciencia es Dios, digamos. O sea, la conciencia es la energía universal, es la verdad absoluta, pero es filtrada por nosotros. O sea, nosotros poder llegar a la verdad absoluta en pequeñas cosas y al final limitadas, porque la vamos a intentar describir con palabras que al final están limitadas, ¿no? O con la emoción a lo mejor lo sentimos más puro, ¿no? Como es el amor incondicional, o sea, esa quizá fuera la, Mm, la única manera real que tenemos de saber que la conciencia es la verdad absoluta, ¿no? El sentir el amor incondicional. sí, Todo el resto correcto. de mecanismos que tenemos están más o menos limitados. Por Entonces, la mente. la mente, por el cuerpo físico, o sea, nada más que, o sea, tú y yo en el fondo somos la misma conciencia, pero tú tienes tu brazo y lo gestionas tú y yo tengo el mío. O sea, la limitación física ya es como la máxima, ¿no? Mm, Donde más separación se da sobre algo que está unido. Pero la mente sería, digamos, la manera, una de las maneras que tiene la conciencia de expresarse en nosotros, ¿no? Y, y todo esto venía porque, o sea, primero sería el amor incondicional que está procesado por la mente y la mente eh, genera pues la conducta y el patrón. Y la conducta hace que se manifieste todo, que la biología de la naturaleza haga sus cosas. Entonces, pienso que la meditación y, o sea, hablando de herramientas, ¿no? mm, Primero habría que ver si estamos a tiempo de cambiar lo que yo creo que es una inminente catástrofe del ser humano. No sé si será una catástrofe de la que saldremos o será ya la catástrofe final,
porque para mí hay que diferenciar estas catástrofes de las que hubo en el pasado precisamente por la tecnología, por la situación de interconexión global que tenemos. Antiguamente había una catástrofe en una región del mundo, había una catástrofe en la otra región del mundo. Había catástrofes como divididas, entonces la otra parte del mundo es la especie, ahí podría progresar, pero es que ahora mismo somos un mismo mundo y la catástrofe la estamos replicando todos a la vez. Entonces, estamos yendo, o sea, estamos yendo. ¿Va a haber una o sea, va a haber una salvación para el ser humano? ¿Es posible? No lo sé, ¿eh? Independientemente de que sea posible, está claro que depende de nuestras acciones. Lo dejamos para otro directo. Lo primero, sin duda, es el trabajo personal. O sea, hasta que uno no se da cuenta que él es el problema por sus pensamientos y sus acciones, ¿no? No hay salida. Pero una vez tú has hecho la limpieza tuya personal, ¿qué otra herramienta hay? Pues para mí, sin duda, eh, decirle al otro, escúchame, esto es lo que pasa. O sea, para mí es esencial que las personas que hemos hecho un trabajo personal divulguemos. O sea, divulguemos. Porque es lo que te digo, o sea, las matanzas que se dan a todos los niveles, a nivel de guerra con armas, a nivel de hospital con medicaciones, al nivel de entre nosotros, violencias callejeras, a todos esos niveles, solo se para si hay una mayoría considerable. O sea, yo puedo estar Ahí lo más está. despierta posible, que si estoy rodeada de asesinos, ya puedo correr. Claro, y tendrás que correr, y no está mal correr, porque al final es lo que te toca. Si eres Pero consciente no voy de a ello, escapar porque estoy rodeada, o sea, no voy a escapar. Ya puedo correr hasta que me fatigue y me dé algo. al final sigue siendo parte de tu desarrollo personal, ¿no? Porque una persona, por ejemplo, que no fuera resiliente, ¿no? Que no hubiera trabajado en eso, pues igual simplemente se cagaba de miedo y ya está, y la violaban y la mataban. Pero igual tú te vas y como no te tienen que coger a tal, pues por lo menos igual no te violan y simplemente te cortan la cabeza porque están hasta los huevos de ti. Entonces, pues por lo menos vas a sufrir menos, ¿sabes? Dentro de lo que cabe, hasta para eso, hasta para que te maten es mejor tener resiliencia, porque dentro de lo Ya, que cabe, cuando te maten es porque dices, vamos a matar a este ya que estoy hasta el huevo de ir detrás de él, ¿no? No te va a tocar una muerte lenta, no, te va a tocar la muerte del que dice, vamos a matarlo. la rápida. Pero bueno, de cara a lo que has dicho, de todos ya somos conscientes de cómo funciona, ¿no? Y que nos tenemos que poner a divulgar. Yo creo que una práctica que le aconsejo a todo el mundo que haga, que pruebe, que es muy, muy fácil y no requiere meditar, no requiere nada, se llama Metta Bhavana, que Metta Bhavana quiere decir cultivar el amor universal, ¿no? Entonces, para cultivar el amor universal, lo único que tenemos que hacer es pensar en ello. Es pensar en ello mientras respiramos. Por ejemplo, cierras los ojos y dices, primero, como es muy difícil que quieras el amor incluso para tus enemigos de primeras, ¿no? O sea, lo puedes decir, que deseo el amor a mis enemigos, sí. Lo puedes decir, pero si no lo estás experimentando con el corazón, no te sirve de nada. Entonces, Metta Bhavana lo tenemos que empezar a implementar como yo quiero estar bien. Tengo que crear un halo alrededor de mí que me mantenga sano, ¿no? Cuando algo me saca de mi centro, de mi equilibrio, tengo que decir, vale, tengo que volver a mí porque tengo que darme amor. Porque si no me doy amor yo, no voy a poder dar amor a los demás. Y si no voy a dar amor a los demás, nadie me va a dar amor. Porque el problema soy yo que no me estoy dando amor. Entonces, voy a cerrar los ojos y voy a darme amor. Voy a respirar tranquilamente y voy a decir, me amo, estoy bien conmigo. Gracias por los errores que has cometido, porque gracias a eso has aprendido. Todo es un aprendizaje, estamos aquí juntos y vamos a ir adelante, siguiendo, y ya de ahí podemos ir y decir, y también quiero que mi madre, que ha venido de trabajar muy cansada, que pueda descansar esta noche bien, que mañana se levante con más energía. Le deseo a mi hermano pequeño que en el viaje en el que esté disfrute con toda la gente en la que está, e ir pensándolo, incluso verbalizándolo en alto, luego pasando a nuestros amigos, hasta llegar a seres indiferentes, ¿no? Personas que ni siquiera conoces, o vecinos, ¿no? Y decir, pues mira, este vecino tal que el otro día resulta que lo vi con las muletas, espero que se cure pronto porque me gusta mucho cuando le saludo por la calle y me sonríe, me transmite muy buena energía.
Y ya de ahí podemos ir incluso a las personas difíciles, ¿no? Le deseo amor a esta persona porque sé que está sufriendo y por eso su comportamiento es así de malo y no se merece estar así porque todos nos merecemos sentirnos amados, y seguro que si él se amara a sí mismo, los demás le amarían y cambiaría su forma de ser. Porque al final las personas no son realmente también como son, sino como nosotros las vemos. La realidad la co-creamos segundo a segundo, como todo truco de magia que existe, y si nosotros vemos a otra persona con unos ojos con los que no son los correctos, ¿no? Esa persona pues va a manifestarse siempre ante nosotros como ello. Y si nosotros lo vemos así, él va a acabar siendo así para nosotros y para el resto. O sea, nadie es solo la identidad de uno mismo, todos somos la identidad de todos y todos influimos en la del resto. Y eso es muy importante, entenderlo. Yo todo lo que he vivido en casa, yo soy de Soria, o sea, vivo en Córdoba, pero soy de Soria. Ya decía yo el Entonces, acento, digo, ese acento es muy vasco. claro, claro, yo soy un poco más cantando, ¿no? Nos dicen que hablamos más cantando. Entonces, yo soy de Soria y realmente mi vida hasta los 20 años transcurrió en Soria. Hostia. Y fue a raíz de un problema que tuve ya con mi familia, sobre todo a raíz de no querer con el virusito, ¿no? Pues no, yo dije, no, yo no voy a hacer nada de esto. Y bueno, a mí y a mi novia pues se nos deseó la muerte, se nos deseó de todo por parte de mi familia y de miembros conocidos. Y aquí también se me ha deseado por parte de la hermana de mi novia. O sea, no vamos a decir que hemos ido de un lado y en el otro ha ido a mejor. Pero bueno, fue eso lo que me hizo despertar y decir, he resistido mucho en un ambiente en el que no debería haber tolerado muchos comportamientos de adicción a sustancias, de fumar en casa, mis padres mucho, mis abuelos también, de beber mucho, muchas broncas por beber, muchas cosas que he resistido pero que no tenía que haber hecho. Entonces, de ahí a venirme de aquí y construir una nueva percepción desde cero con ayuda de mi novia ha hecho que cuando pueda volver ahí yo sigo viendo que esa gente, tanto mi familia como muchos de mis amigos, que no voy a decir todos porque hay algunos que gracias a haber seguido en contacto conmigo pues he visto un desarrollo en ellos brutal, la verdad, y la achaco mucho a que yo les he dado mucho la tabarra, tema alimentación, tema muchas cosas, de que han estado hasta los huevos de mí, pero bueno, al final ya no han tenido más que escucharme y aplicarlo ellos y ahora ya se lo aplican. Porque soy así, soy un pesado. Pero mi familia que la di como un poco más por perdida en ese sentido, porque tenía unas estructuras mucho más Rígidas. cerradas, exactamente, pues vuelvo ahora, ¿no? Y los he visto con los mismos patrones, pero yo les he tratado de otro modo, ¿no? Y al tratarlos de otro modo he visto en ellos un cambio, ¿no? Porque ya no son las mismas respuestas, ¿no? Ya no es una respuesta de empatía hacia ellos. Tenemos un concepto muy erróneo con la empatía, porque la empatía es sufrir con el otro, es sentir lo que siente el otro, no sufrir, ¿no? Es empazos, es sentir en el otro, no con el otro, en el otro. Tú estás sintiendo lo que siente el otro. La simpatía es sentir los dos juntos, cuando estáis en coordinación. Pero cuando tú, por ejemplo, llegas a casa de tu madre y te dice, he tenido un día de mierda, me he caído por las escaleras y me he reventado el pie, lo que te está diciendo es, estoy sufriendo. Y entonces lo que tú percibes de ti mismo es, estoy sufriendo. Claro, con el metabábana, esta técnica que hemos explicado, se cambia eso y lo que está haciendo es tener compasión. Ya no está diciendo estoy sufriendo, sino estoy deseando que mi madre mejore. Y entonces tú estás proyectando felicidad desde ti, porque tú estás feliz, a ti no te pasa nada. Tú lo que estás deseando es que la otra persona pueda compartir tu felicidad y ser feliz contigo, porque tú quieres que ella sea feliz. Y entonces la otra persona cambia, automáticamente cambia. Y esto lo tengo comprobadísimo. Sí, sí, sí. Una tras otra, tras otra. Excepto con las personas psicópatas, que eso lo podemos hablar más adelante. Porque, por ejemplo, mi padre es un psicópata integrado, es narcisista, es una persona que es un monstruo. No se lo deseo a nadie un padre como el mío. Por suerte, tengo un poca relación con él. Agradezco su ausencia todos los días de mi vida y agradezco que no pase por mi vida nunca más. Y con los psicópatas no funciona. O sea, lleva cuidado No, también no, con los la psicópatas compasión. hay que tener cuidado Tener cuidado. y lamentablemente Cada vez. eh, estamos en una situación donde la psicopatía a mayor o menor grado se está acelerando un montón. O sea, lo que has dicho al principio de la charla, o sea, el narcisismo y el nihilismo está a la orden del día, pero como punto primordial de la personalidad de todo el mundo. O sea,
ver a alguien que sacrifique algo, lo más mínimo, 1 hora de su vida, ya no te digo nada más, 1 hora de su vida por un bien mayor que no sea él, o su hijo, o su padre, es decir, que al final sigue siendo él, ¿no? Sino por un bien mayor a nivel de concepto de humanidad, es Exacto, inexistente. porque como bien has dicho, su padre o su madre es él en parte porque están garantizando Por, su supervivencia. Ni no, no siquiera lo solo está por haciendo eso, porque porque les quiera. aunque no vivan con él, aunque no viva con ellos, porque si no sufre él, ¿no? Y como yo no quiero sufrir, pues entonces me preocupo por ti. Pero yo me voy a También. preocupar por un mundo que ni me viene ni me va porque yo lo tengo todo en mi casa bien, olvídate. Pero Tal cual. eso es nihilista y eso es no hacer una buena lectura de la realidad. O sea, la gente se cree que podemos vivir en guerra y que ellos pueden estar en paz en su zona. O sea, eso no es posible. No es posible, estamos entrelazados. Y solo hay que estudiar un poco la historia, lo que has dicho antes, estamos huérfanos de historia. Es que es así. O sea, tú estudias la Mm, historia, bueno, no sé si lo has dicho tú o lo he hablado con alguien, pero es que estamos huérfanos de historia. O sea, en cuanto uno se empieza a leer la historia, se da cuenta de que aquí todo el mundo recibe. O sea, si tú te crees que podemos estar militarizando el mundo a los niveles a los que lo estamos militarizando, toda la gran mayoría de la tecnología que se está desarrollando hoy en día, por no decir el 99,99%, está exclusivamente destinada al control de la población, para y a ganar dinero. anular... ¿Eh? Al control de la población y a ganar dinero. A Sí, las sí, dos cosas. pero sobre todo es el control de la población, porque la única manera que tenemos de sostener esta diferencia de poder, es decir, que haya mucho dinero en pocas personas y muy poco en las otras, que el dinero al final se traduce en los recursos, básicamente, Sí, la única literal. manera es que se sometan, que toda esta gente se someta. Si no se somete, si son libres y hacen lo que quieren y cogen lo que les pertenece, esa balanza es imposible, porque nadie puede tener, o sea, todos no podemos tener todos los recursos de la Tierra, hay que repartirlos, estamos obligados. Entonces, si queremos vivir en un mundo donde no se reparte o se reparte desigual, tiene que haber esclavos y amos y punto. Entonces, em, pensar bueno, supongo que la gente lo único que hace es posicionarse, ¿no? Pues yo decido ser amo o yo decido ser esclavo. No, se puede decidir no ser ninguno, ni esclavizas ni te dejas esclavizar, ¿no? Sería... Claro, eso sería ser todos iguales, derechos humanos básicos, ¿no? Fundamentales, pues eso sería lo mínimo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que el ser humano, por temperamento, si no se aprende él mismo a trascender esa visceralidad que le impulsa a dominar al otro cuando está en superioridad a él, que es algo innato Sí, 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 totalmente, total. porque es como una obligación. Si no es capaz de hacer eso, no puede medrar en la sociedad, no puede crecer. ¿Qué es lo que No puede pasa? haber igualdad. Exactamente. ¿Qué pasa? Que las personas que consiguen llegar a los recursos, a los mayores recursos, son las que tienen más ansia de oprimir, ¿no? Y esto aparece pues en Karl Marx. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú, como bien has dicho, estamos huérfanos de historia, pero yo creo que es al revés, que tenemos tantos padres en la historia que al final solo ha prevalecido uno, que se llama Adam Smith, La riqueza de las naciones. Antes era la Biblia, ¿no? O sea, en la Edad Media podríamos decir que el padre de Europa era Dios, o sea, indiscutible, el padre era Dios, el libro que regía el código moral y que regía el código institucional y que regía lo que era legal y lo que no era legal era la Biblia. Ahora ese código es la riqueza de las naciones. Por eso, tú no puedes comprar una droga psicodélica en tu farmacia, pero sí puedes irte al supermercado a comprarte una Coca-Cola y te puedes ir al estanco a sacarte una cajetilla de tabaco. ¿Qué pasa? Que ahí hay unas maniobras detrás que están mucho más enfocadas en, como estamos diciendo, que la historia que nosotros tengamos siga proveniendo de ese libro, ¿no? De la Sí, riqueza de las sí, sea una naciones. en concreto y Claro, no bueno, y no la real entonces, o la que explica los hechos de una manera mucho más fidedigna y sin exacto. inventarse mierdas. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros hemos llenado la cabeza de tonterías y hay que deseducarla, ¿no? Como decía Noam Chomsky, que tiene un libro que se llama La deseducación, Mm. lo que hacen es producir conciencias. Las conciencias son un producto de fábrica, porque te adoctrinan desde pequeño, bla, bla, bla. Tal. Entonces eres un producto de fábrica.
de la línea de consumo, como si estuvieses en una fábrica, te la imaginas, Bueno, y el producto final de producen esa patrones fábrica es tu mentales conciencia. con los cuales Claro, tú tienes que producen tu filtrar la conciencia. conciencia. Claro, tú visualizas eso, ¿no? Cuando están analizando, ¿y quién soy yo? Vale, a mí me han cogido, me han metido en esta fábrica y yo he salido aquí. Entonces, cuando yo llego aquí, lo que tengo que hacer es decir, vale, pues voy a volver al principio de la fábrica, pero ahora mismo, en vez de meterme en la fábrica, en vez de ser otro ladrillo en el muro, lo que voy a hacer es, voy a darme yo la forma que quiera y me voy a automoldear. Voy a meter en mi cabeza lo que yo quiero para mí. Si yo no quiero ser una persona que sufre porque tiene adicción al teléfono móvil, lo que voy a hacer es coger y me voy a leer todos los libros de Sartre. Porque sí, porque voy a coger y me voy a leer, o no todos los libros, pero me voy a coger y me voy a leer un libro de Sartre. Y me voy a leer otro libro de filosofía. Y me voy a leer otro libro que lo que me haga sea tener capacidad de reflexionar sobre por qué la conciencia se está produciendo así. En caso de que a una persona le cueste mucho, voy a reflexionar por qué la conciencia se produce así. Entonces voy a llenar mi cabeza de contenido que realmente me merezca la pena. Porque al final vivimos en la era de la información. Es innegable que hay que seguir consumiendo información porque al final, incluso nosotros que estamos obligados a divulgar, porque yo por lo menos estoy obligado a Es divulgar que estás porque ya obligado, es tu responsabilidad. es mi responsabilidad y yo me he hecho responsable de ello, ya, entonces voy a llenar mi cabeza de cosas que valgan para ese fin, para el de divulgar y para también el de hacerme responsable de mi salud y de las personas a las que quiero. Entonces, dentro de mis habilidades, pues puedo desarrollar más el liderazgo u otras, dependiendo de también el rol que yo quiera cumplir. No todos tenemos que liderar. Hay personas que, por ejemplo, tienen que dedicarse a terapia solamente, a sanar a otras, porque tienen un don para sanar, ¿no? Porque tú te acercas a esa persona y notas como simplemente su mera presencia, su sonrisa, te sana. Y es que esto lo decía Aldous Huxley en la isla, ¿no? Un novelón, la verdad, no sé si lo habéis leído, pero es brutal. No. Ese novelón es brutal. Yo lo analizo en el ensayo. Cada persona nace con temperamentos distintos y si tú coges a un niño desde el principio, a los 3 4 años, 5 años, tú ya puedes analizar ese niño hacia dónde va a ser más proclive a tirar, cuál va a ser ese talento que más le va a salir, más le va a ser innato, ¿no? ¿Qué va a ser? ¿Más deportista o le van a gustar más los libros? ¿Va a tener más hacia la reflexión, hacia la ética o va a tener más hacia la ejecución? ¿No? ¿Va a ser una persona que el día de mañana va a querer ser un transportista o que va a querer ser un profesor? Pues esas cosas se pueden ver desde una edad muy temprana. Y claro, en nosotros mismos también tenemos que entender que como nos han obligado a la sociedad a formarnos al final, incluso en cosas en las que no queremos, hemos dejado de lado nuestros mandatos del alma, ¿no? Lo que realmente cuando hacemos algo decimos, es que esto es que me siento increíble cuando lo hago y me encantaría dedicarme a esto. Entonces, pues sí, tú igual tienes que seguir trabajando en una cosa que no te gusta durante un tiempo, pero eso no implica para que te eduques en lo que alimenta tu alma, porque eso el día de mañana va a hacer que si tú aplicas ese conocimiento en ti y en otras personas, tu alma se va a sentir mucho, mucho mejor. Y quizás sí tienes que seguir cumpliendo tu función social porque no la puedes dejar, pero eso no implica para que tú no te sientas realizado porque dices, estoy haciendo lo que quiero hacer, porque soy consciente de que luego cuando termino mi trabajo, incluso cuando estoy en mi trabajo, pues soy un transportista, pero mientras estoy en mi trabajo, me pongo el teléfono aquí al lado y estoy streameando en directo en Twitch para un montón de personas contándoles mis paranoias, porque a mí me gusta hacer humor y me monto un monólogo de 2 horas en el camión que se parte el culo a la mitad de la gente. Al final es eso, el aplicar nuestros talentos. Tenemos que ser conscientes de nuestros talentos también para poder querer amarnos y querer amar a otros. Si tú te sientes inferior y te sientes disfuncional porque no estás cumpliendo con lo que te gusta, Estás por mucho perdido. amor que des incluso, no vas a cambiar. O sea, tienes que cultivarte a ti mismo. Tienes que cultivar las cosas que te gustan, quieras o no. Y Sí, ese sí. tiempo libre que tienes, y ese tiempo libre que tienes para ir a tomar una cerveza o para ver Netflix o para consumir en general, tienes que pensar si ese tiempo no te gustaría tenerlo más para invertirlo, no para consumir, sino para invertirlo. Como bien ha dicho ya antes, hay cosas que hay que hacer a largo plazo, son inversiones a largo plazo. Igual que ahora se ha puesto, es normal invertir en el SP500 o invertir en mercados emergentes a través de la bolsa, gracias a ChatGPT y a los índices bursátiles, ¿no? Pues igual que puedes hacer eso, puedes invertir en ti mismo. Y es algo que no se habla tanto y que mola mucho. Invierte tiempo en ti, no tanto en consumir y en satisfacerte hedónicamente, sino en satisfacerte espiritualmente, ¿no? No me gusta usar el término espiritual porque se tacha rápido de inaccesible para aquel que no ha percibido el espíritu, que en realidad.
Bueno, todo el mundo con un cerebro más o menos sano puede entender lo que es el espíritu, que es eso que Exactamente. emana del amor incondicional, ¿no? Más allá de la disonancia cognitiva, que sabes que existe continuamente, Sí, las sí, sí. contradicciones de las que hablamos, que es disonancia cognitiva, el término tú sabes. Sí, bueno, son las 8:30, no nos ha dado tiempo a hablar de las contradicciones de la humanidad que queríamos hablar, pero bueno, lo Bueno, yo podemos... creo que las hemos abordado en verdad Sí, sí, a no, lo largo, sí, ¿no? pero bueno, que podremos hacer un Bueno, directo... ¿quieres hablarlo rápidamente en modo super express en No sé si 5 nos merece minutos? la pena, porque para mí son cosas que hay que tratar siempre con profundidad para no generar malentendidos, ¿sabes? Entonces podemos hacer otro directo otro día y enfocarlo más en eso, en lo que hemos estado hablando, bueno, en los códigos mentales que purulan hoy en día en nuestra sociedad, como el cambio climático o el feminismo, o bueno, es que hay muchas cosas, o yo qué sé, la, Sí, la literal. obsesión por la seguridad. Bueno, hay La, varios. la hipersexualización de la sociedad La hipersexualización. y la regulación de la pedofilia, que cada vez estamos más cerquita, ¿no? Bueno, el OnlyFans ya es el, Sí. o sea, es una manera de normalizar totalmente el vender tu sexualidad, que es lo más sagrado y que, o sea, la gente no se da cuenta, que es otra cosa que quería decir, que, porque al principio de todo has dicho, el conocimiento está para todos, pero ¿por qué no lo buscan? Porque yo creo que la gente ha comprado la moto de que esta vida es un sufrimiento eterno y que estar así de mal es nuestra condición natural. Y para nada es así, o sea, la de cantidad de actos que hacemos que podríamos no hacer, decidir, no, lo hago y no generar ese dolor. O sea, la gente que no valora la sexualidad como algo sagrado, no sabe el daño que se está haciendo a sí mismo. Y la destrucción de ese amor incondicional que está provocando en su vida y que está impidiendo que vea al otro como un hermano, que se dé la cooperación y ahí solo hay enemistad y peligro y tú eres un objeto y por lo tanto a la que alguien te trata como un objeto, pues tú ya lo ves como un enemigo, ¿no? Entonces, como no Ahí dejamos está. o sea, hemos llegado al punto de vernos como objetos y de vernos como mercancías, pues claro, estamos todos pensando que estamos rodeados de enemigos. Ahí está. O sea, hay una frase muy bonita de Terence McKenna, que para mí es uno de los referentes más grandes. Es el que inventó la teoría del mono drogado, que decía que la conciencia nació en los antepasados nuestros a raíz del consumo de los psicodélicos, esa es la teoría del mono drogado, Ah, que sí, los sí, sí. psicodélicos fueron el catalizador de la conciencia. Bueno, pues decía Terence McKenna que si el mundo se encuentra tan mal es porque las personas, o sea, no, porque las cosas son amadas y las personas son utilizadas, cuando realmente tendría que ser al revés, que las personas tendrían que ser amadas y las cosas utilizadas. Se ha transvalorado, que es la palabra, ¿no? Se ha transvalorado cómo debemos de interactuar con nuestro entorno. Y bueno, es básicamente lo que está diciendo tú, es lo que la frase así No, no, como está lo muy dice, bien. a mí me parece muy bonito. Vale, y ya para finalizar, a mí me gustaría que presentases un poco tus obras, porque tú has invertido el tiempo en hacer cosas que le pueden ser útiles a los demás. Bueno, aquí ya nos has presentado algunas herramientas útiles de cómo desbloquear nuestra mentalidad o nuestro patrón emocional que nos mantiene retenidos, ¿no? en acciones destructivas, pero me consta que tienes algunas obras por ahí, por si las quieres presentar o decirnos dónde podemos acceder a ellas y cómo, pues sería un honor. Mm. Pues el honor es mío que estar aquí contigo. Pues tengo dos libros de poesía que se pueden comprar los dos. Uno se llama Omnia Rerum Principia Parvasunt, que quiere decir en latín que el principio de todas las cosas es pequeño, ¿no? Y son poemas que escribí entre los 16 y los 20 años, más que nada, en los que hablo sobre todo pues de esta perspectiva totalmente deprimente de mi vida, porque para mí en ese momento la vida era absolutamente deprimente, ¿no? Entonces, lo tengo por aquí, podría enseñarlo. No sé si tengo uno aquí al lado o no. Pero igualmente se encuentra en... No, no lo tengo aquí, lo tengo en otro cajón.
pero Es el un momento, origen de tu porque además, despertar. El origen de tu despertar, ¿no? De la oscuridad sale la luz. sí, sí, la noche oscura del alma, eso lo decía Nietzsche. Nietzsche dijo cosas buenas, lo que pasa es que nos hemos quedado solamente con que Dios ha muerto y con que el superhombre tiene que ser odiado porque baja al mercado y no le entiende nadie. Es que Pero en un momento, ahí se pasó. Con lo de Dios ha sí, muerto se se pasó, la pasó. verdad que sí. Entonces, el primer libro que hice, que está muy guay, porque para mí en ese momento la poesía era una forma de evadirme del mundo, ¿no? Fue cuando empecé también a fumar porros, porque estuve pues, 3, 4 años fumando porros, pero sobre todo porque me daba creación artística al estilo Baudelaire, ya sabes, estos románticos, este neorromanticismo, ¿no? De romantizar la droga, que ahora se lleva mucho también en el rap y en todas estas movidas. Y ya por suerte pues ya he trascendido esa época, pero no sé si se ve bien. Y es como que las letras en este libro, gracias a escribir, puedes acceder a una escalera que te lleve a un portal en el que salir del mundo en el que vives, Ah, ¿no? está muy Eso es lo guay que la quiere decir. portada. Es muy Eso es lo que original. quiere decir. Es muy simple, no tiene mucho misterio. Simplemente la escalera y tú te vas con las palabras. Y el segundo, no lo puedo enseñar aquí, como es pero sigue un poco la temática de esta, lo que pasa que es como un estilo de escritura mucho más rap, porque ya está dentro del rap a full, la verdad, ya había grabado incluso el primer álbum y todo, el de Rapkenstein, que bueno, lo pongo aquí detrás. Rapkenstein es el primer álbum que hice, ¿no? Y se llama Psique-Atlas, ¿no? Que Psique-Atlas quiere decir como es la analogía del titán Atlas de la mitología griega, el que fue condenado a sostener el mundo sobre sus hombros, que se le ve con una bola encima de la cabeza, pero en vez de tener una bola tiene el cerebro, tiene su propio cerebro en lo alto de la cabeza. Por eso se llama psiquiatras, ¿no? Entonces, también entender un poco cómo tú eres el único causante de tu sufrimiento. Y si lo analizáis el libro entero, vais a ver que simplemente soy yo exponiendo mis sufrimientos, pero son los sufrimientos del ego en sí, porque es el ego el que está escribiendo, Pero es viéndolo desde el ego el fuera, que ¿no? pone O las palabras. sea, tú diciendo, mi ego me hace esto, a mi ser puro. Exactamente. Exactamente, mi ego me está haciendo esto, mi mente me está obligando a mí a escribir esto, yo lo tengo encima de mi cabeza y estoy condenado a llevarlo hasta que sea capaz de dejarlo aquí en un lado o de abrazarlo o de integrarlo. Quizás el próximo libro sea abrazando el cerebro en vez de llevándolo a cuestas o comiéndoselo, no sé. Igual con un cuchillo así y un babero. ¿Quién sabe? ¿Quién Y está, sabe? y está guay. Y luego pues, el último es un ensayo que todavía pues, no he publicado, pero porque está presentado a un concurso. Entonces No. hasta enero que salga el plazo, pues si lo gano lo publicará la editorial del este, si no pues lo autopublicaré yo por mi cuenta, igual que he autopublicado el segundo libro y ya está. Y pues todo lo que queráis Dónde saber pueden más, encontrar el segundo libro? el segundo libro ahí va en Amazon, en el Linktree que yo tengo en mi perfil de Instagram, el Linktree que es el enlace al que le das y te sale un arbolito desplegable con muchos enlaces, ahí se puede encontrar el libro, los dos libros y también el canal de YouTube. En el canal de YouTube pues doy herramientas como por ejemplo cómo trabajar la ansiedad de forma autónoma, cómo entender un poco mejor también la nutrición, la fisiología, los pilares de la salud, los ciclos circadianos también, no sé, mucho sobre todo relativo a la salud. Cuento reflexiones, por ejemplo, con el ayuno que hice hace nada de 96 horas, pues estuve también contando unas reflexiones al respecto. Entonces, pues sobre todo me dedico a divulgar más temas de salud y percepción en el canal de YouTube, ¿no? Porque al final veo que todo es un tema mucho más de percepción y me mola mucho entrenar la percepción. Es algo que yo sé, lo recomiendo a la gente que se empiece a tomar más como un juego lo que es la mente, porque además incluso está dentro de la palabra juego, ¿no? Es ju y luego ego. Entonces son los juegos, el juego de la mente. O sea, todos los juegos tienen unas reglas y al final, incluso también estuve escribo cosas sueltas, ¿no? Y una cosa que escribí es que la naturaleza de la realidad es lúdica. O sea, la naturaleza de la realidad es que es un juego. Si no comes, es como un Minecraft, ¿no? Si no comes, te mueres. Si no picas piedra para hacerte tu casa, no tienes dónde vivir y cuando llega Te por la noche vienen los congelas. zombies y te matan.
Sí, sí, ¿Sabes? es así, hay unos Funcio- requisitos. Hay unos requisitos. Entonces, pues igual que nosotros tenemos un modo supervivencia en el Minecraft, también tenemos un modo Dios, un modo creador, en el que tú tienes los recursos ilimitados y simplemente vas Ah, volando por el mapa y vas poniendo las cosas donde tú quieres y te montas el mundo que tú quieras. Al final de ese mundo nace nuestra conciencia y es totalmente real. Hombre, no es un paralelismo explícito, pero sí se pueden extraer reflexiones de ello de que nuestra naturaleza es creadora. Cuando decimos que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, es porque a través de la palabra podemos crear un mundo. O sea, este libro es un mundo creado a través de la palabra. Y todo lo que hemos creado como civilización, todos los conceptos, todo lo que nos rige, toda la narrativa, ¿no? Lo que todos ahora, es porque la palabra nos ayuda a crear. ¿Qué es lo que pasa? A mí me gusta mucho decir que la palabra es de Dios y el lenguaje del demonio. Por ujú, eso, hemos conseguido crear el mundo, pero no hemos conseguido crear la Torre de Babel para llegar hasta Dios como ujú. sociedad. Porque todos hablamos idiomas distintos, todos tenemos creencias distintas, ¿no? Los moros creen que hay que obliterar el clítoris de la mujer porque, bueno, moros, los musulmanes, vamos a ser más explícitos, creen que hay que obliterar el clítoris de la mujer porque es impura. Y los cristianos creen que yo que sé, que, bueno, o Bueno, ahora que el porque no está cerdo, tan que no puedes comer rígido, el pero cerdo. en su día, pues que no podías separarte de tu marido, por ejemplo, Sí, sí, exactamente. o En el pasado aquí, cualquier cosa, principalmente. o que no podías no O que bautizar a tu eres hijo, mujer y no puedes votar. O sea, o eres mujer y no no puedes puedes comer votar. carne el viernes de no sé cuándo. Exactamente. Que son religiones. Cosas Son falsas. religiones. Cosas falsas que Eh, probablemente se hayan tergiversado de una verdad original. O sea, a lo mejor la verdad claro, era no mates al animal con sufrimiento, venéralo, te va a alimentar, y eso ha acabado en el cerdo es impuro. O sea, que yo no lo sé, porque no he hecho un exactamente. estudio riguroso, pero que al final, O porque es una fábula en la que Mahoma se encontró con un cerdo en no sé dónde y como se estaba revolcando en el fango dijo yo eso no me lo voy a comer. Y ahora eso lo han leído todos y dicen pues nosotros no nos comemos el cerdo porque lo dijo pero Mahoma en esta fábula. eso Pues está para un orquestado ejemplo. desde arriba. O sea, está claro que a la que hay una verdad, la cogen y la manipulan. Y entonces la gente, como no investiga, como no hace introspección, como no está en la presencia y no puede ver si una causa da una consecuencia y ver si es una ley o no, es decir, si es real o no, pues entonces todo el mundo a repetir lo que vas escuchando, lo que te van diciendo, y a repetir y ya está. Claro. Y algo muy, muy, muy importante es que nos enseñan a acceder a la experiencia espiritual a través de las religiones. No nos enseñan a acceder a la experiencia espiritual a través del autodescubrimiento. Voy a explicarme. Actualmente, como decía Marx, el opio del pueblo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el opio del pueblo? El fútbol, por ejemplo, vamos a poner el fútbol. El fútbol es el opio del pueblo. ¿Qué pasa? Tú te sientes en comunidad. La comunión es una palabra con C mayúscula, comunión, cuando te sientes unido con el resto, que se experimenta mucho en el fútbol, porque el fútbol mueve masas, el fútbol mueve corazones. ¿Qué es lo que pasa? Que nos enseñan a sentir las experiencias espirituales a través de religiones. Antiguamente era el catolicismo, todos en la iglesia, porque había que orar a Dios para que hubiera cosecha, porque ese año si no se iban a morir todos de hambre. Y todos orando, todos creyendo en lo mismo. La religión, el cántico que fuera, era el medio para acceder hacia el espíritu, no el espíritu el medio para acceder a sí mismo. Entonces han sistematizado eso. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Que la neoespiritualidad, por ejemplo, lo que está haciendo es que el espíritu sea una religión del espíritu, se esté haciendo una religión del espíritu. Y eso es muy, muy peligroso, porque es que el espíritu es la religión en sí. Tú no puedes hacer una religión de espíritu. No puedes decir que para ser espiritual no tienes que no comer carne, ayunar 10 veces al día, hacerte yoga durante 12 horas a la semana y irte de retiro al monte 4 días y ya está. Y vas a ser un ser alto, un ser de alta vibración que tiene luz. Y del mismo modo, no te pueden decir tampoco que, es que ahora mismo es que cualquier cosa se La está haciendo verdad es religión, desde el simple, a tiempo la que era todo. empiezas a delimitarlo en un montón de acciones, ya puedes ver que es falso. O sea, porque el Exacto, autoconocimiento es protocolos, muy cuando montas simple. protocolos. Claro, Cuando montas protocolos y son protocolos estrictos, que se vuelven canónicos, cuando se y vuelven canónicos los complejos. protocolos. Y Complejos, complejos. albergan muchas partes de tu vida, la condicionan demasiado, entonces, claro, pierde la libertad, no, no Ahí hay, está. o sea, ya ves que Claro. no se... Y de repente,
te levantas al día siguiente y resulta que estás a las 5:30 de la mañana haciendo burpees y cagándote en los mileuristas porque fuck, bro, esa gente no tiene perspectiva de futuro, ¿sabes? Y así montas una secta como Yado, ¿sabes? Y te desentiendes de tu familia y te metes en un club que solo quiere Lamborghinis, putas y demás. Ya tienes una secta millonaria. Ole, Pero ole. bueno, eso lo dejaremos. Si queréis ver, Sí. hay un vídeo muy guapo de Claudia Nicolasa que explica las estadillas. La verdad que me mofé mucho viéndolo. Los burpees y Algún día fuck, bro. podemos hacer un directo de vídeos graciosos sobre mm, controles mentales del planeta, pero ese nos lo tendremos que preparar un poquito. Sí, eso tendremos que analizar un poco, a ver, si el Blue Beam no llega antes. Tendremos que tirar un poco de aguja hipodérmica y de Mecha Ultra hasta entonces. Pues los vídeos estos de actores, por ejemplo, de Katy Perry o alguno así que se queda topillado así, lo has visto, ¿no? Así como, de repente, como si se hubieran vaciado el alma por dentro. A mí esos vídeos me mofo mucho, la verdad. Es como que, les han dicho a esas personas para tener la mente así, pobrecillo, a los Miley Cyrus, o yo qué sé, presentadores de televisión. De repente. Pues bueno, lo vamos a dejar aquí, Zenry. Muchas gracias por venir, por animarte, por darnos tu experiencia, tus herramientas y tu ser que se nota que está activo, que está trabajado y que nos puede aportar mucho y además hacer uso del humor, que es muy importante. Sí, además, amor y humor. Ya está, Los dos pilares básicos de exacto. la sociedad del Pues futuro. nada, Amor y humor. pues voy a cortar la transmisión y espero que se guarde en el Twitch para poder colgarla después también en el canal de YouTube y que la pueda ver más gente luego en diferido. Si no se ha guardado, pues así es la vida. Exactamente. Y si no, pues ya haremos otro. No pasa nada. Lo Exacto. haremos en YouTube o lo grabaremos en diferido y lo publicaremos después, lo que sea. Hay muchas formas de dar salida a la sabiduría y al conocimiento. Vale, pues hasta luego. Gracias.